un compuesto que se evapora con facilidad hacia la atmósfera y también incoloro. Se va a usar como sustituto de halón 1211, este se utilizaba anteriormente, pero era material nocivo. Entonces se utiliza este material, se utiliza, perdón, este compuesto, el HCFC, en lugar del halón 1211, que tiene propiedades ambientales más favorables. Bueno, ¿cuáles son las características? Bueno, utilizan gas propelentes, elevada volatilidad, esto ya se había dicho, extingue por inhibición, extingue por inhibición, no va a dejar residuos, tiene un bajo potencial de calentamiento global, bajo potencial de depreciación de la capa de ozono, no provoca conductividad eléctrica, no produce choque térmico ni estático y tiene una vida atmosférica corta. Este agente extintor va a liberarse en forma líquida y se va a densificar al hacer contacto con el fuego. Van a extinguir de manera efectiva la clase A, B y C por tanto absorción de calor y sofocación. Tampoco es conductor de electricidad, entonces no va a conducir electricidad hacia el operador y no nos va a dejar residuos polvorosos, es un agente limpio, digamos. Entonces, no. Bueno, hay algunos agentes halogenados que son eficaces en concentraciones volumétricas bajas, o sea, queda suficiente oxígeno como para respirar cómodamente después de su inundación. No van a ser electroconstructivos, o sea, van a ser buenos para crearse combustible, clase C, digamos. Se van a vaporizar muy rápido y no van a dejar residuos y son gases licuados, o sea, presentan cierto comportamiento análogo a lo que es compresible, digamos. Bueno, ¿y cuáles son sus limitaciones? Obviamente, si bien funcionan para la clase de fuegos A, B y C, para el fuego clase K no va a funcionar, no va a funcionar para combustibles presurizados, ni para tampoco fuego de cocción. Tampoco, bueno, el ambiente tiene que estar bastante ventilado, no puede estar en ambientes no ventilados, y tiene que tener su propio agente oxidante. Este es otro inconveniente que tiene, tiene reactividad con ciertos materiales. Bueno, yo voy a hablar sobre los ensayos y normas de fabricación, que son según las normas IRAM 3517-2 para extintores en general y la norma IRAM 3502 para extintores de gases halogenados. Los ensayos que se realizan son el ensayo de pérdida, por ejemplo, que después de recargar el extintor debe someterse a un a un ensayo de prueba para verificar si tiene fugas del gas impulsor o el agente extintor. Y el ensayo hidrostático, y se hace un examen de las condiciones del cilindro o del recipiente. Modo de uso. Tenemos que tomar el matafuego de manera vertical, quitar el precinto y el seguro que está ubicado en la parte de arriba con forma de pasador para evitar que se accione accidentalmente, colocarse a 3 metros del fuego, apuntar hacia la base del fuego y oprimir el gatillo para liberar la carga y extinguir el fuego, efectuando suaves movimientos zigzagueantes. El mantenimiento. Cada 3 meses hay que verificar la presión por observación de manómetro, la verificación externa de las partes mecánicas, como la válvula, precinto, la manguera, etc. Verificar cada año el estado de la carga del extintor. Cada 5 años, como máximo, realizar un ensayo hidrostático y verificar internamente, según las normas IRAM 3517. El marbete se cambia cada año con el servicio de mantenimiento y la recarga verificando que sea adecuada. Instrucciones de funcionamiento que tiene en el matafuego, ver que sean legibles y adecuadas según la norma del extintor y que cumplan la norma IRAM 3534. Aplicaciones del HaloClean. Centro de datos informáticos, sala de control de procesos, centros de telecomunicaciones, gabinetes de equipos eléctricos,
laboratorios, cuartos limpios y equipo de robótica. El precio en el mercado. El precio, partiendo de un matafuego de 1 kilogramo, es de 6.300 pesos. Ya de 2,5, 15.000 pesos. Y de 5 kilos hay distintos precios, dependiendo de la marca, digamos, 25.000 pesos, 22.000. Y después, mientras el de 10 kilos, por ejemplo, está a 60.000 pesos de la marca Georgia. Y bueno, en conclusión, es efectivo combatir incendios y prevenir y suprimir explosiones en comparación a otros agentes extintores. Pero sobre todo, causar el menor daño posible secundario a la propiedad. Al no conducir electricidad, disiparse rápidamente, no deja residuos y haber sido probado notablemente seguro para exposiciones humanas. Perfecto. Les consulto, en su grupo estaba Vicentín, ¿qué pasa? Él no cursa más. No pudo presentarse. Estaba trabajando estos días a esta horario, entonces no pudo lamentablemente hacer la exposición. Pero no avisó. No, No me avisó. la verdad eso yo no sabría decirle, es lo que sé, lo que ya nos había dicho. Bueno, está el... Profe, ¿por dónde le mandaron el informe? A la dirección de correo de la cual a ustedes les llegan todos los mensajes, digamos. No sé si a ustedes les tienen que llegar los mails cuando yo les mando, digamos, los links. Yo les pongo en el grupo y les mando por correo electrónico desde una dirección de correo institucional de la facultad, digamos, los links para las clases. A esa dirección de correo tienen que mandarme en formato PDF. Bueno, ¿Ah? perfecto, profe. Muchas gracias. Bueno, de nada. El siguiente grupo, el 14, Mesa Andrea, Toledo Domínguez y Yurita, ¿puede ser? Sí, profesor. Profesor, sí estamos. Sí, acá estamos. Yurrita no se presenta, él dejó la materia. Bueno, ¿está? Bueno. Ustedes hablan de Puma, ¿no es cierto? Sí. Sí, espuma A y B. Bueno, comiencen. ¿Se ve? No. Yo por lo menos... Ahí está. Ahí. No, ahí saque. ¿Se ve ahí o no? Ahí está. Ahí sí. presentando. Bueno, ¿comienzo, profe? Sí, adelante. Bueno, nosotros vamos a hablar sobre el agente extintor espuma para A y B. Comenzamos con ¿de qué se trata la ley número 19.587, que habla sobre la protección contra incendio, que se extiende como el conjunto de condiciones de construcción, instalación, equipamiento que se deben obtener en ambientes, edificios y trabajos fuera de esto en la medida en que se lo requiera. Los objetivos a cumplir son dificultar la iniciación de incendios, evitar la propagación del fuego y efecto de los gases tóxicos, asegurar la evacuación de las personas, facilitar el acceso y las tareas de extinción del personal de bomberos y proveer las instalaciones de detección y extinción. Cuando se utiliza un edificio para los usos diversos, se aplicarán cada parte y uso de las protecciones que correspondan. Cuando un edificio o parte del mismo cambie de uso, se cumplirán los requisitos para el nuevo uso.
La autoridad acta cuando sea necesario acordará con la Superintendencia de Bomberos de la Policía Federal para la coordinación en ejecución, fiscalización de las protecciones contra el incendio. En aspectos preventivos, estructurales y activos, en la relación con la calidad de los materiales a utilizar, las características técnicas de las distintas protecciones, el dimensionamiento de los métodos de cálculos y los procedimientos para ensayos de laboratorio se tendrán en cuenta las normas y los reglamentos vigentes y las dictadas o a dictarse por la Superintendencia de Bomberos de la Policía Federal. Vamos a hablar de los tipos de fuegos que se determinan según las características y área de los mismos. Son 5. El clase A son los fuegos que se desarrollan sobre combustibles sólidos como maderas, papeles, telas, gomas, plástico, entre otros. El agente extintor no debe ser conductor de electricidad, por lo que no se puede utilizar agua. Clase B, son fuegos sobre líquidos inflamables, grasas, pinturas, ceras, gases y entre otros. Se apagan eliminando el aire o interrumpiendo la reacción en cadena. El clase C son fuegos sobre materiales, instalaciones o equipos sometidos a la acción de la corriente eléctrica. El agente extintor no debe ser conductor de electricidad, por lo que no se puede usar agua. Clase D son los fuegos sobre metales combustibles como el magnesio, potasio, sodio, entre otros. Se requieren extintores con polvos químicos especiales. Y clase K son fuegos sobre grasas y aceites vegetales. Se requieren extintores especiales para fuegos clase K que contienen una solución acuosa de acetato de potasio. Bueno, prosigo. El triángulo y el tetraedro de fuego son dos conceptos fundamentales para comprender el fuego, concretamente de cómo se produce y cómo se expande. Este conocimiento es vital a la hora de prevenir y extinguir incendios. Tenemos el triángulo de fuego, que representa los elementos que se necesita para que se produzca la combustión. Estos son combustible, comburente, un agente oxidante como el oxígeno y energía de activación, que sería el calor. Bueno, el combustible es cualquier sustancia capaz de arder. Dicha sustancia puede presentarse en estado sólido, líquido o gaseoso. El comburente, que normalmente es el oxígeno, es el componente oxidante de la reacción. El calor o energía de activación es la energía que se precisa para que el combustible y el comburente reaccionen en un tiempo y espacio determinado. El fuego se encadena cuando estos factores se combinan en la proporción adecuada, del mismo modo eliminando uno de los factores. Es decir, que uno de los lados del triángulo es posible prevenir o atacar el fuego. Después tenemos el tetraedro de fuego, que tiene 4 elementos necesarios para que tenga continuidad y propagación de un fuego. Estos son combustible, comburente, energía de activación y reacción en cadena. Esto explica cómo dicho fuego puede propagarse y tener continuidad, igual que ocurría en el triángulo de fuego. Ante la ausencia de cualquiera de los elementos del tetraedro, el fuego se extingue. La reacción en cadena de la combustión se da cuando el fuego desprende calor, que es transmitido al combustible, realimentándolo y continuando la combustión. Para que esto se produzca en un incendio se debe generar suficiente calor como para vaporizar parte del combustible e inflamar el vapor que se mezcla con el oxígeno. Para que la combustión se mantenga, el propio fuego debe generar suficiente calor como para vaporizar, más el combustible, y que éste pueda mezclarse con el oxígeno y éste se inflame. Esto genera todavía más calor, por lo que el proceso sigue una espiral de retroalimentación. Sigo yo. Agente extintor espuma ave se llama espuma a la acumulación de burbujas que se genera en la superficie de un líquido. En esta masa gaseosa las burbujas se aglutinan entre sí con una cierta consistencia. Por los años, la espuma ha sido utilizada como medio de extinción de incendios de líquidos inflamables. Es una masa de burbujas unidas entre sí por un estabilizador que se aplica en forma de manta o sobre los líquidos en combustión, impidiendo o apagando el fuego por sofocación. Sirve primordialmente para proporcionar una capa exenta de aire que impide que los
poros volátiles inflamables se mezclen con el aire o con el oxígeno. Para conseguir eso, la espuma tiene que poder desplazarse libremente por encima del combustible derramándolo, resistir la desintegración debido al viento o puede estar expuesta al calor y a las llamas. La composición está hecha básicamente es por agua y varios añadidos químicos como el acetato de potasio, el citrato de potasio, el carbonato de potasio, que consiguen un efecto de espuma dentro del extintor. El funcionamiento es cuando la espuma como es una masa llena de burbujas de aire, conseguida a base de diluir el agua con el aditivo, introduciéndolo posteriormente aire en dicha mezcla mediante un proceso de aspiración. La masa de burbujas resultante es un producto más ligero que la mayoría de los combustibles líquidos, por lo que flota sobre ellos aislándolo al combustible del aire atmosférico, sofocando el incendio, evitando la dispersión de vapores combustibles y enfriándolo. Instalación de extintor de espuma. Este debe ser fácilmente visible, su acceso debe ser también sencillo, debe estar colgado de un soporte fijo en la pared y su altura no debe superar los 120 centímetros ni ser inferior a 80 centímetros. La situación del mismo debe ser el punto en donde se estime que puede tener mayor riesgo de incendio y puede ser posible cercano a salidas de evacuación. Además, el extintor no puede estar más alejado de 15 metros de cualquier punto del sector de incendio. Y si hubiese más de un extintor, tampoco no podría superar esos 15 metros entre uno y otro. ¿Por qué elegir un extintor de espuma? Bueno, suele ser el más indicado para instalar en cocinas, ya que combate con mayor eficacia incendios provocados por aceites vegetales o animales. Además de ser fácil de limpieza, no tiene riesgo de corrosión de los materiales ni tiene agentes tóxicos. Si se utiliza en lugares públicos con cierta concentración de personas, el extintor de espuma no es tóxico ni dificulta la visión ni respiración, por lo que evita el pánico entre los presentes. El extintor de espuma es respetuoso con el medio ambiente y todos los componentes que se utilizan son biodegradables. Además de su botella contenedora, es reciclable y se podrá rellenar para su posterior uso. Después tenemos el mantenimiento de extintor de espuma. Deben revisarse cada 3 meses en forma obligatoria. La empresa autorizada puede hacerlo como mínimo una vez al año, siendo 3 revisiones restantes realizadas por el propio usuario o titular de la instalación. Bueno, cada 3 meses hay que revisar que el extintor esté en su lugar, que no muestre daños y que se pueda acceder fácilmente sin obstrucciones. Tenemos el impacto ambiental y la toxicidad. Los concentrados de espumantes catalogados como UOL, que es una consultoría que se dedica a dar servicios de seguridad y certificación de diversos usos, como los extintores. Bueno, estos están especialmente formulados para dar una máxima eficiencia en el combate de incendios con un impacto ambiental y toxicidad mínimos al ser humano. Como comentaba, todos los concentrados son biodegradables en la naturaleza o plantas de mantenimiento. Los concentrados no son considerados irritantes primarios ni secundarios de la piel. Sin embargo, el contacto prolongado puede provocar resequedad de la piel, ya que este contiene detergentes. Y fin. Antes de que saquen la presentación, ¿podés volver para atrás? Sí. Tres diapositivas. Ahí o una más. Otra más. Ahí. Ahí. El siguiente. ¿Cómo? La siguiente, donde estaban las... ¿Por qué elegir un extintor de espuma? Lo que dice en el primer párrafo, eso corrijan porque no es así, digamos. El extintor de espuma, como ustedes dijeron al principio, es para fuegos A, B, digamos, que son combustibles sólidos y combustibles líquidos y gases. No son para aceites vegetales ni animales. Entonces, el extintor de espuma no es el más indicado para cocinas
aceites vegetales y animales, que son los fuegos de tipo K. El extintor espuma es el más indicado para combatir fuegos tipo A o tipo B, que son sólidos combustibles y líquidos y gases combustibles. Y la otra corrección que tienen que corregir, porque está mal el concepto, es en la primera o segunda diapositiva, cuando hablaron sobre fuego clase A, ahí es la anterior. Ahí en la última parte de la clase A ponen que el agente extintor no debe ser conductor de la electricidad, por lo que no se puede usar agua. Están hablando del fuego clase A, no tiene nada que ver con la electricidad. ¿Y por qué? No es porque, sino porque, o si no van a generar confusión, porque justamente el agua es el agente extintor más indicado para apagar la fuego clase A. Entonces, por eso es que esa frase tienen que sacarla, porque no es así. Sí, se nos fue esa anotación. En el fuego clase C sí está bien eso, no en el fuego clase A. Sí. ¿Ah? Ok. Es para que corrijan para su trabajo, digamos. Sí. Sí, le corregimos entonces. Gracias. Bueno, no, nada. El grupo, el siguiente grupo, Quiroz, Donel, Sí, Lugari profe. y Ibarra. Bueno, pueden Sí, profe. comentar. Pueden ¿Ahí se ve? comentar. A ver. Sí. Sí, déjame ver. Bueno, nosotros somos el grupo número 15 y nuestro tema es protección contra incendios, agente, extintor, polvo químico, ABC. Bueno, como esto ya lo vimos, lo hago lo más rápido y conciso posible. Bueno, el Sí. fuego es una reacción química de combustión basada en fenómenos de oxidación, reducción, cuyos factores son el combustible, el comburente y el calor. Bueno, y acá están las clases de fuego. La clase de fuego A son fuegos que se desarrollan sobre combustibles sólidos. Clase B, fuegos sobre líquidos inflamables, grasas, pinturas, etc. Clase C son fuegos sobre materiales, equipos o instalaciones eléctricas. Y clase D son fuegos sobre metales combustibles, como puede ser el sodio, potasio y magnesio. Bueno, y por último la clase K, que son fuegos sobre aceites vegetales o grasas animales. Bueno, el agente extintor ABC, o también llamado polvo triclase, es un inhibidor del fuego capaz de actuar, bueno, como su nombre lo dice, sobre los fuegos de clase A, B y C. Tienen como principal agente extintor el químico fosfato monoamónico. Bueno, acá hay una foto de una bolsa del polvo de la marca Demsa. Y bueno, se comercializa a diferentes concentraciones que van desde el 55% al 90%, y a mayor porcentaje de la concentración de este químico tendrá una efectividad mayor a la hora de apagar el fuego. Y bueno, ahí está su precio. Y luego la norma IRAM 3569, que es la que se especifica en este polvo químico ABC, fue actualizada en el 2010 y bueno, su objetivo es cambiar el color del polvo químico, del color gris al color verde. Y ya para este año ya todos deberían tener el color verde, el polvo. Bueno, esto ya vimos, pero lo hago rápido también. El tetraedro del fuego consiste en tres componentes básicos: el comburente, mayormente el oxígeno, el calor y el combustible. Bueno, el combustible es la sustancia que en contacto con el oxígeno y la energía de activación, o sea, el calor, es capaz de quemarse. El oxígeno, que es el gas que permite a los combustibles quemarse, y la energía de activación o calor, que es la que permite la ignición del combustible. Y bueno, y el calor se puede propagar a través de distintas formas, como conducción, convección y radiación. Bueno, y la unión sostenida de estos tres componentes en el tiempo nos da el cuarto, que es la reacción en cadena. Y bueno, en la teoría de la reacción en cadena indica que en toda combustión existen moléculas muy reactivas que se denominan radicales libres, que estas reaccionan entre sí, permitiendo que la combustión perdure, produciendo luz y calor. Bueno, más adelante veremos por qué es importante saber esto.
Bueno, acción aislante de los polvos químicos ABC. Cuando se descargan los polvos químicos ABC contra un fuego tipo clase A, el fosfato monoamónico se descompone por el calor dejando un residuo que se llama melasa, que es ácido metafosfórico, sobre el material que se está incendiando. Y lo que hace prácticamente es aislar el material del oxígeno y así extinguir el fuego y también impide su reignición. Bueno, los polvos químicos secos ayudan a la extinción al interrumpir el calor emitido por radiación y conducción. Bueno, en el caso por radiación ocurre un efecto que se llama apantallamiento, donde la descarga del polvo seco produce una nube de polvo que se interpone entre la llama y el combustible, separando gran parte del calor emitido. Luego, en el caso por conducción, durante el proceso de extinción, al estar en íntimo contacto con las fuentes de calor, el polvo absorberá por conducción parte del calor presente en la combustión. Bueno, pero lo más importante y lo que más se destaca en los polvos químicos ABC es que actúan principalmente rompiendo la reacción en cadena para inhibir el fuego. Bueno, ¿cómo lo hacen? La rotura de la reacción en cadena, como ya vimos al hablar sobre el tetraedro del fuego, en la zona de incendio se encuentran presentes los radicales libres, cuyas reacciones permiten la combustión gracias a la reacción en cadena, y al descargar el polvo seco sobre las llamas, este impide que estas partículas reactivas se encuentren y interrumpiendo así la reacción y extinguiendo el incendio. Bueno, ahora le toca a mi compañero. Bueno, en este caso vamos a hablar de la actividad de los productos químicos. Hay distintos tipos de productos utilizados en el mercado. Por ejemplo, el fosfato monoamónico, como el bicarbonato de potasio y el urea de potasio. Pero en nuestro caso nos vamos a centrar en el fosfato monoamónico. Este tipo de sustancia se mezcla con aditivos. Todo esto con el fin de mejorar su almacenamiento, que más adelante mi compañero de grupo va a hablar sobre esto. Bueno, con respecto a la estabilidad, al usarlo, es muy estable con respecto a las temperaturas bajas y normales. Con respecto a temperaturas de incendio, el compuesto se descompone, todo con cumplir su función de extinción. La toxicidad no es tóxico con respecto a la salud del operario. Si se ocupa en grandes cantidades, va a funcionar al usuario dejándole poca visibilidad en alguna maniobra y puede ocasionar asfixia. Con respecto a la dimensión de las partículas, con respecto a la eficacia al ocupar el extintor, porque tiene un límite mínimo y un límite máximo. Esto quiere decir que al ocupar demasiado, vamos a salir de la eficacia del campo que tiene, desperdiciando su contenido. Bueno, ¿me cambias de página? Ahí está. Bueno, gracias. Con respecto a las ventajas de los polvos químicos secos, con respecto a la extinción, es que crea una capa borradora. Esto con el fin de prevenir el contacto entre el combustible y el comburente. Con respecto a la electricidad, al usarlo se va a involucrar un equipo eléctrico, en ese caso no actúa como un conductor. Con respecto al uso, es muy fácil, pero es necesario tener una previa capacitación. En lo económico, es accesible, tanto como para instalaciones y el extintor, pero todo con respecto a otros agentes. En la toxicidad es muy baja. En la reactividad es baja porque se reacciona con otros materiales. Y igualmente, como había hablado de la estabilidad, es muy estable. Con respecto a las limitaciones y desventajas,
En la extinción temporaria, los polvos secos no producen atmósfera inertes por encima de la superficie de los líquidos inflamables. Su uso nos da una extinción permanente si esa superficie continúa estando caliente. Y con respecto a lo corrosivo, si estos son circuitos justificados, puede ocasionar daño. Y al restaurarlas, vamos a perder tanto tiempo como en lo económico para restaurarlas. Con respecto a la clasificación, a lo clasificado como agente sucio, esto se refiere a que si nosotros utilizamos un polvo químico normal, no va a extinguir el fuego, ya que hay materiales que se alimentan de su propio oxígeno al arder. Y si lo utilizamos al aire abierto, va a presentar problemas, porque el aire que puede estar rodeándolo puede prevenir el contacto entre el polvo y la llama. Bueno, ahora va a seguir mi compañero. Bien, yo voy a hablar con respecto al almacenamiento. Al no poseer presión propia, estos agentes extintores se almacenan en dos tipos diferentes de matafuegos. Uno es el matafuego a presión, donde el gas impulsor y el agente extintor se encuentran en el mismo recinto. Y el otro es el matafuego de cilindro de gas, donde el gas impulsor se encuentra en un recipiente aparte, dando así más espacio útil para el agente extintor. Tengo que aclarar que el gas impulsor utilizado es el nitrógeno seco. En la siguiente filmina voy a hablar sobre respecto de que para asegurar el correcto funcionamiento de los agentes extintores, estos se someten a ciertos ensayos. Un ensayo es el de granulometría, donde mediante un tamiz normalizado se verifica la dimensión de las partículas de polvo. Otro ensayo es el de aglutinamiento, en el cual se le somete al agente a humedad para ver su resistencia a formar grumos. El otro es el ensayo de fusión, donde se lo somete a altas temperaturas y se examina la formación de la melaza. El ensayo de aislamiento eléctrico, ya que también tratamos de fuegos de clase C, donde se verifica la no conductividad del polvo químico, y el ensayo de poder de extinción, que se realiza mediante bateas llenas de combustible encendido. También tenemos que tener en cuenta que al momento de realizar ensayos o la recarga del matafuego, se debe tener la consideración de eliminar la humedad, lo cual puede generarse a causa del ensayo hidrostático, luego de realizado o al realizar la recarga misma del matafuego, o también por el cambio de la válvula o que ésta se encuentre floja, ya que esto puede afectar al agente químico al pasar el tiempo. Además, tenemos que tener en cuenta de no convertir un tipo de extintor en otro, realizar el ensayo de pérdida y el de funcionamiento, asegurando con todo lo anteriormente que he dicho el correcto funcionamiento. Ahora en la siguiente filmina voy a hablar de el uso del polvo extintor ABC, algo muy importante en la capacitación del personal. Primero, al descargar el matafuego se debe realizar apuntando a la base del incendio y al borde y a su borde, avanzando progresivamente con movimientos de vaivén en la tobera. Si estamos ante un incendio de un fluido inflamable con considerable profundidad, estamos buscando un matafuego de tobera de alta velocidad, tenemos que tener en cuenta que la distancia de seguridad para evitar salpicaduras es de 2,5 metros a 3 metros. También, si estamos hablando respecto de un líquido inflamable, la descarga debe ser continua, aún después de apagado el fuego, para evitar que la reignición. Respecto de los fuegos de clase A, estos también deben ser de continua para cubrir toda la zona. Y por último, tenemos que tener mucha precaución ante incendios de clase C en ambientes húmedos, donde se puede agravar la aislación eléctrica, ocasionando un riesgo eléctrico, y además, por el alto poder corrosivo que posee este agente químico, tenemos que tener en cuenta que una vez apagado el fuego completamente, se debe limpiar minuciosamente los equipos eléctricos. Ante esto último que dije, quiero hacer recordar el protocolo de extinción de incendios, donde
dice que antes de actuar con el matafuego debemos de cortar el suministro eléctrico o de gas. Para concluir este ensayo, queremos dar como conclusión la importancia de la capacitación ante el correcto accionar de los incendios y el uso del matafuego, tal cual como hemos dicho en este ensayo sobre el uso del matafuego con agente extintor ABC. Muchas gracias. Bueno, yo le vuelvo a recordar a todos los que hablaron y a los que escucharon, digamos, sobre los distintos agentes extintores que hablaron la clase pasada y esta, más lo que yo les mencioné en clase. Tengan en cuenta, básicamente, cuando lean de nuevo para después del examen, en qué hacer hincapié, digamos, con respecto a cada agente extintor. A mí no me interesa que me digan el nombre del polvo, ni qué empresa lo vende, ni nada. Yo principalmente lo que quiero que ustedes sepan y manejen es específicamente, de acuerdo al agente extintor, específicamente para qué fuego o clase de fuego es más útil utilizarlo. Y en el caso que me lo digan, cómo actúa ese agente extintor combatiendo el fuego de esa clase, digamos. Si ustedes recuerdan, aparte lo mencionaron sus compañeros, algunos por ahí al pasar, otros por ahí hicieron más hincapié, pero eso es lo fundamental y lo más. Ustedes tienen que saber qué agente extintor deberían utilizar en un lugar donde se va a presentar una cierta clase de fuego. Por ejemplo, los que hablaron hoy del Haloclean, si bien el Haloclean sirve para apagar fuegos clase A, B y C, no es tan útil utilizarlo para apagar los fuegos clase A, que son los combustibles sólidos. Y tampoco los combustibles de clase B, que son los líquidos y gases inflamables. Si bien sirven para apagar y en ciertas condiciones van a ser, digamos, útiles para poder extinguir un incendio con el fuego de esa clase, son principalmente útiles para utilizar en instalaciones donde haya equipos de muy alto valor que sea necesario resguardarlo ante la ocurrencia del incendio. ¿Y por qué se utiliza ese agente extintor específicamente, el Haloclean o un extintor en base a compuestos halógenos? Porque no deja residuos. Esa es su principal ventaja, digamos, característica. Tiene condiciones para apagar el fuego, pero a su vez no deja residuos. Distinto es si ustedes utilizan un polvo químico para apagar ese mismo fuego, digamos. También van a poder apagar, por ejemplo, en un centro de datos con equipamiento informático, con un polvo químico van a poder apagar ese fuego. Pero van a tener la gran desventaja de que le va a arruinar todo ese equipamiento al cual ustedes le tiran ese polvo por el alto poder corrosivo que tiene el polvo químico. Entonces, el polvo químico en ese caso es más útil para ser usado, por ejemplo, en instalaciones de oficina o lugares donde tengamos alta acumulación de papeles y plástico, por ejemplo, que son elementos que el polvo no le va a generar un daño, digamos. A pesar de que va a apagar el fuego, no le va a generar un daño. No sé si se entiende a lo que voy. Hagan hincapié cuando leen específicamente en cuáles son las ventajas y las desventajas del agente extintor con respecto a los fuegos, digamos, o las clases de fuego que se pueden presentar. Y traten de identificar específicamente para qué clase de fuego son más útiles, en qué condiciones y cuáles son principalmente su principio de acción. Es decir, el Haloclean, como es, digamos, un líquido, pero como es muy volátil al salir a la atmósfera o al expulsarlo a la atmósfera se transforma en un gas, lo que hace es desplaza el oxígeno del lugar donde se produce el incendio, entonces actúa por sofocación.
El polvo químico, le dijeron también su compañero, actúa por enfriamiento y actúa también formando una barrera entre el combustible y el calor, pero su actividad o efectividad principal se basa en contrarrestar la reacción en cadena del fuego. Entonces, esas cosas son las que tienen que tratar de identificar y de fijar. No tanto ni qué tipo de polvo es, ni cuál es su composición básica, digamos. Solo cómo actúa para apagar el fuego y cuáles son sus ventajas y desventajas, digamos, en su uso. Bueno, ahora vamos a avanzar con la clase de hoy, que es relativamente corta. Cuando veíamos la clase pasada, díganme si ven, digamos, la diapositiva. Sí, se ve. Bueno. La clase pasada, si ustedes recuerdan, veíamos... ¿Me están escuchando? Sí, profesor. Ok. Bueno. Veíamos esas 5 condiciones básicas, digamos, que se debe cumplir para la protección contra incendios, que también mencionaron hoy sus compañeros, que era evitar, digamos, el inicio del incendio, tratar de evitar que el incendio se propague hacia el resto del establecimiento. Eran 5 puntos básicos. Dentro de lo que dice la legislación, habla también sobre las condiciones que deben cumplir los establecimientos en cuanto a la protección contra incendios, que fue todo lo que vinimos hablando las 2 clases anteriores. Esta parte es, digamos, trata sobre, bueno, lo que ustedes ven ahí son sistemas de detección o los sistemas básicos de detección de alarma contra incendios que se pueden encontrar actualmente. Esto forma parte, digamos, de esa misma protección contra incendios, pero son un sistema de alarma contra incendios no es algo que la legislación le obligue, digamos, a una persona que quiera habilitar un establecimiento. Si bien obviamente que aconseja y recomienda, no es algo que sea una obligatoriedad. Y en el caso que se cuente con ese tipo de instalación, siempre se encuentra, digamos, sujeta a la verificación y a la revisión por parte de los, digamos, cuerpos de bomberos del lugar donde uno trate de habilitar la inspección. Por ejemplo, acá en la ciudad de Corrientes, los que habilitan o no una instalación son los bomberos, yo les decía, del cuerpo de bomberos de la policía de la provincia de Corrientes. Tal vez en el interior hay lugares donde son los bomberos voluntarios, pero bueno, básicamente lo que uno hace desde el diseño de un sistema de protección contra incendio, de un sistema de alarma de protección contra incendio, es hacer un proyecto de distribución, digamos, de los distintos elementos que componen el sistema, y los bomberos le dan su parecer, el ok o no, y si quieren que se cambie o se agregue algo a lo que uno ya previamente le eleva a ellos, digamos, uno debe corregir para que ellos le den por aprobado la habilitación de protección contra incendios de todo el establecimiento. Pero yendo básicamente a este tema, para uno poder evitar, digamos, o tratar de evitar la propagación en el caso que el incendio se produzca, una de las cosas a las que puede recurrir es a un sistema de alarma. ¿Qué es lo que un sistema de alarma, digamos, protección contra incendio? ¿Y qué es lo que me permite contar con un dispositivo, con un sistema de este tipo? ¿Para qué me sirve? Bueno, me sirve para descubrir en forma rápida, digamos, rápidamente y en forma precisa dónde se está produciendo el incendio. Tengan en cuenta que por ahí
hay lugares donde el fuego se puede iniciar y tal vez no haya una persona que esté trabajando físicamente en ese lugar. Pero si en ese lugar contamos con un sistema de detección, digamos, nos puede dar el alerta temprana con precisión en qué lugar se está produciendo, ¿para qué? Para poder ir justamente a tratar de apagarlo lo más rápidamente posible y cumplir, digamos, o tratar de cumplir en cierta forma con esas premisas o objetivos de la protección contra incendio de tratar de evitar que se propague. Todo va a depender obviamente de las condiciones en que el fuego se produzca y bueno, y las condiciones del ambiente, digamos, si hay factores que influyen en que el fuego avance con mayor rapidez o no, etcétera. Pero bueno, es un sistema que nos permite dar el aviso lo antes posible para que actúe la gente que tiene que actuar para tratar de que el fuego avance, digamos. A estos 5 puntos que me refería recién, digamos, los principios de seguridad contra incendios, uno tiene que tratar de reducir las posibilidades del inicio y prevenir que el fuego se propague y el fuego y el humo, porque tanto el fuego como el humo son 2 factores muy dañinos y altamente perjudiciales cuando el incendio se produce. Asegurar la evacuación de los ocupantes, facilitar la intervención y proveer la instalación de detección e extinción. Digamos, contar con un sistema de alarma contra incendio me permitirá tal vez actuar en el segundo punto, es decir, prevenir la propagación del fuego y del humo. Supuestamente, si el sistema de alarma es eficiente, me avisará con rapidez y yo, por intermedio de las personas que se encuentran a cargo de la seguridad, digamos, del establecimiento, irán a tratar de sofocarlo lo más rápidamente. ¿Cuáles son las principales causas, digamos, ante la ocurrencia de un incendio, o las tragedias, le dice ahí en un siniestro? Una de ellas es justamente que el siniestro no pudo ser alertado rápidamente, o si se produjo la alerta o el aviso, fue en forma tardía. Para ese momento, tal vez, cuando se produjo el aviso, uno se entera, tal vez el fuego ya avanzó lo suficiente y no haya posibilidad de uno poder ir a sofocarlo rápidamente con un extintor manual o, digamos, móvil, un matafuego, básicamente. Ahí ya será tal vez necesario que actúe el cuerpo de bomberos o que se trate de evitar el avance con otro tipo de agente extintor, no uno manual que, digamos, es acotado y es para una respuesta rápida e inmediata, tratando de sofocar desde el inicio. Una vez que el fuego avanza, los matafuegos ya no me sirven, porque no voy a tener ni en cantidad suficiente ni, digamos, en volumen suficiente como para poder evacuar, poder agotar o apagar un fuego que ya está declarado, digamos. Otra de las causas son las vías de evacuación obstruidas, no señalizadas ni iluminadas, que está relacionado con lo que vimos en la clase anterior, las puertas de salida cerradas. Acuérdense lo que ocurrió en la tragedia de Cromañón, digamos. Muchas de las pérdidas que hubo fue porque la puerta de salida de emergencia estaba cerrada con una cadena y un candado, según lo que tengo entendido. Entonces, la gente, en toda la confusión, digamos, y el siniestro, quería salir y no solo se podía hacer daño por empujarse o por pisarse por la desesperación, sino también porque estaban aspirando todos los gases y vapores tóxicos porque no podían salir, digamos, debido a la puerta cerrada. Y otra de las causas de otra tragedia de un siniestro es la elección equivocada de la vía de evacuación. Entonces, ahora yendo básicamente a en qué consiste un sistema de detección de incendios. Bueno, ahí le vuelve a recordar cómo se produce el fuego, cuáles son los factores que
digamos, los derivados del fuego, el humo, el calor, gases y llamas. Entonces, en base a qué tipo de elemento derivado tiene el fuego, o puede llegar a tener el fuego, es cómo yo debería, o con qué elemento debería actuar para tratar de detectarlo rápidamente. Entonces, el sistema de detección de incendio consta básicamente de 3 elementos bien diferenciados, digamos. El primero de esos elementos son los elementos iniciadores. ¿Qué son los elementos iniciadores? Y son los detectores, lo que ustedes conocen básicamente, habrán escuchado miles de veces como detectores de humo, o detectores de llama, o detectores de calor, depende de cuál tipo sea el detector, de qué tipo sea y cómo es su funcionamiento, pero son los elementos iniciadores, son los que detectan la situación de alarma y pueden avisar en forma automática. También hay sistemas o elementos iniciadores que me permiten avisar en forma manual para reportar a un segundo elemento del sistema de detección, que es la central de alarma. Hablando específicamente primero de los elementos iniciadores, hay mucha variedad de estos elementos. A su vez, dentro de cada tipo de detector, que ahora vamos a ver algunos, existe también distinta variedad en la forma en que detecta el fuego, digamos. Por esta razón, porque aparte hay de muchas variedades y a su vez dentro de una misma variedad la forma en que detecta puede ser diferente, es que este elemento o este subsistema, digamos, de un sistema de alarma, la parte de detección, el elemento iniciador, es el más amplio, digamos. O sea, dispositivos de este tipo vamos a entrar en mayor cantidad, digamos, y distintas formas de funcionamiento, distintas formas que detectan el fuego, distintos estadios que me dan la alarma ante el avance del incendio. Estos elementos, o sea, los detectores, elementos iniciadores, entregan una señal a la central de alarma y esa señal interpreta la señal de alarma, la recibe y, bueno, ahora vamos a ver que hace algo después la señal de alarma, después que recibe esa alarma o esa detección esa señal del detector. Pero, siguiendo con el tipo de los elementos iniciadores, se pueden encontrar los tipos de detectores de incendio. Yo le decía, depende del estadio, el tipo de detector, que del estadio del incendio depende del tipo del detector que yo debería usar. Por eso hay detectores de humo, que a su vez pueden ser del tipo óptico o del tipo iónico. Esas dos palabras lo único que lo diferencian o describen es la forma en que ese detector detecta la presencia de humo en un ambiente donde esté ubicado e instalado. La señal es la misma, digamos, de cualquiera de los dos, a través de un contacto seco, le da una señal o un aviso a la central de alarma para que ésta actúe en consecuencia. Pero bueno, los detectores de humo, detectores de temperatura también y detectores de llamas. Por eso yo le decía, depende del estadio. Cuando el fuego recién está comenzando, es incipiente, se produce, digamos, la combustión de los elementos combustibles que se van a quemar o se están quemando, y esa combustión, en el primer estadio, digamos, de la parte de un incendio, es generalmente se hace en forma incompleta. Al hacerse en forma incompleta significa que se genera gran cantidad de humo sin que el fuego o el avance de la llama sea tan rápido, digamos. Entonces, los primeros momentos de un incendio, lo que uno tiene que tratar de detectar es la presencia de humo. Entonces, en esos lugares, para que la detección sea rápida, uno debería utilizar un detector de este tipo, de humo. Ahora, ¿qué sistema? Y bueno, puede ser cualquiera de los dos. Ahora vamos a ver cómo detecta el humo, el óptico, y cómo detecta el iónico.
Después, dentro de los detectores de temperatura ya corresponden a un avance mayor del estadio del incendio, digamos, donde el fuego ya está quemando el combustible, digamos, en forma más completa que el primer estadio, digamos, cuando yo tenía mi detector de humo. Entonces, las llamas son más grandes y avanzan y aumentan mucho el calor del lugar donde se está produciendo el incendio. En ese caso, donde yo voy a tener fuegos o donde yo puedo tener posibles incendios, donde la temperatura se eleve rápidamente en un determinado rango pequeño de tiempo, debería utilizar estos tipos de detectores de temperatura, que tienen a su vez dos también clasificaciones o combinaciones. Es térmico y termovelocimétrico combinado, dice. Térmico es que solo analiza ese gradiente de temperatura y cuando llega a una temperatura, digamos, límite para el cual el detector está fijado, da la señal de alarma. En cambio, el termovelocimétrico tiene a su vez una ventaja adicional que lo que hace es detecta de la misma manera que el térmico, pero si esa variación de temperatura se da en un periodo muy corto de tiempo, también determina, da la señal de alarma porque actúa, digamos, detectando ese rápido incremento de temperatura en una pequeña cantidad de tiempo. Y los detectores de llama, por último, ya estamos en el último estadio, digamos, del incendio, donde el fuego ya está, digamos, cercano o alcanzando al detector, básicamente donde este esté ubicado. Y también tienen sus clasificaciones en infrarrojos, ultravioletas o combinados. Pero más que nada estos detectores de llama también se utilizan mucho en máquinas o elementos en movimiento o que trabajan con combustible que puedan sufrir algún tipo de desperfecto y empiecen a quemarse, a provocar un incendio, y lo que hace es dar un rápido aviso ante la ocurrencia de este desperfecto para que uno pueda ir a combatirlo rápidamente. Ahí tienen una gráfica de la evolución del incendio y de acuerdo a cómo va avanzando el incendio, cuál debería ser el detector que uno debería utilizar, digamos, para su instalación de protección, digamos, o de detección. En el inicio se utilizan detectores de aspiración que están detectando permanentemente el aire o el de un ambiente y donde detectan una pequeña variación, digamos, en la composición de ese aire que están aspirando y largando por otro lado, ya tienen la capacidad de detectar que hay algo raro en el ambiente y pueden dar una señal de alarma inicial. Y bueno, y después están los que le mencionamos recién, el iónico y óptico, que son los dos del tipo, digamos, de humo, detectores de humo. Fíjense, en este primer estadio, o segundo, si quieren decirlo, se detecta mejor para detectar el humo, son estos tipos de detectores. Después, cuando avanza la llama, los de llama, y por último, los térmicos, sin que llegue a estar en contacto con la llama, el alto incremento de temperatura son los que deberían actuar o con los cuales se debería contar. Ahora, básicamente, para que tengan una idea, por ahí les puede interesar un poco más los que estudian electrónica, ¿cómo funcionan los detectores de humo iónicos? Primero, ¿cuáles son sus ventajas? ¿Son idóneos o son específicos para detectar humos que se pueden ver y que no se pueden ver, perdón, o humos invisibles? Es decir, en algún lugar algo se está quemando, uno no ve el humo, pero ese análisis
que realiza este detector dentro de su cámara, ahora vamos a ver cómo lo hace, en base a que le permite determinar que hay algo que no está bien y bueno, actúa dando una señal de alarma. Da una rápida respuesta cuando a los productos que se están quemando, digamos, en combustión, no tiene tanta tendencia a ensuciarse. Por ahí, en este que es el iónico, tiene esa ventaja con respecto al óptico, que vamos a ver después a continuación. En la suciedad es por ahí una desventaja. ¿Por qué? Porque el detector, de acuerdo a la forma en que detecta, si yo estoy detectando en un ambiente donde hay mucho polvo, y ese polvo puede ser que me provoque falsas alarmas, digamos, o el detector poder considerar que no es polvo, sino que es un humo, digamos. Pero en este caso de detectores, la tendencia es que se ensucian menos, digamos, o tienen menos tendencia a ensuciarse. Entonces eso pasa a ser una ventaja. A este tipo de detector le afectan las corrientes de aire mayores a 10 metros por segundo, por lo cual en un ambiente industrial donde uno y por ahí necesite tener una ventilación, cuando vimos ventilación, cómo se hacía la ventilación general, ustedes veían que se hacía inyectando grandes cantidades de aire a velocidades suficientes para poder, digamos, básicamente hacer dos cosas: diluir el contaminante y contrarrestar la cantidad de calor, digamos, convectivo que se pueda presentar en el ambiente. Entonces, hablábamos de que corrientes de altas velocidades por allá podían ser molestas a los trabajadores. Fíjense acá, en ese momento hablábamos de 60 metros, la velocidad del aire, 60 metros por segundo. Y acá le dice que le afectan las corrientes de aire mayores a 10 metros por segundo. Entonces, este tipo de detectores en un establecimiento industrial o un establecimiento grande, digamos, no sería adecuado utilizarlo. Este detector, ¿cómo funciona? Bueno, se utiliza un isótopo radioactivo americio 241, se dice acá. Este isótopo radioactivo lo que hace es, tiene la particularidad de que el principio de funcionamiento tiene una fuente que es una batería, o puede estar alimentado de una fuente de 9 volt, digamos, a través de la red eléctrica, el detector, pero siempre en corriente continua, digamos. Tiene una fuente y establece la diferencia potencial de esa fuente entre dos electrodos. En una parte del electrodo es, digamos, se conecta la parte negativa, digamos, de la fuente, y en el positivo se coloca ese isótopo radioactivo. ¿Qué es lo que genera este isótopo radioactivo por efecto de la diferencia potencial que se genera? Y ioniza, tiene la particularidad de ionizar, digamos, esa parte interior de la cámara, ese isótopo, por la aplicación de la corriente justamente que va a pasar a través de él. Al ionizar, ¿qué hace? Se dirigen partículas, digamos, del electrodo positivo o los iones al electrodo negativo, digamos. Este isótopo libera así naturalmente iones positivos. Entonces se van del electrodo positivo al negativo, es decir, se produce una pequeña circulación de corriente debido a la ionización que produce este elemento de isótopo radioactivo. Cuando esa corriente está circulando, no pasa nada, el detector está en sus condiciones habituales y normales. Cuando se interpone humo, digamos, o algunas partículas dentro de la cámara, digamos, el humo se genera y entra dentro de la cámara, se interpone y obstruye esa circulación del electrodo positivo negativo. Y bueno, cuando esa pequeña corriente que se está generando, circulando,
la corriente de ionización disminuye su valor hasta un cierto punto, es cuando el detector se dispara y da la señal de alarma, digamos, en ese contacto seco que le decíamos al principio que tiene. Ese principio básico de funcionamiento del detector de humo iónico. El óptico, que era el otro tipo de detector de humo que se utiliza, digamos, en el estadio inicial de los incendios, es idóneo para fuegos sin llamas, pero digamos, con humos ya un poco más visibles que los anteriores que estábamos viendo que se utilizan los iónicos. Por ejemplo, recalentamiento en cable de PVC, responden solo a humos visibles y no le afectan las corrientes de aire. O sea, son idóneos para sitios limpios también. Es decir, vieron que el anterior no eran propensos a ensuciarse. Bueno, estos, si están en un ambiente sucio, no van a funcionar adecuadamente porque, como les decía hoy, si se generan, hay polvo en el ambiente, puede detectar o indicarle como que hay una alarma de incendio cuando en realidad no la hay. O sea, son más propensos a las fallas en un ambiente sucio. Y el principio de funcionamiento de este tipo de detector tiene un emisor de luz infrarroja y un receptor, digamos. En todo momento, y estos son series de elementos reflectores tipo espejo que lo que hacen es que cuando este emite, el receptor reciba esos rayos y en todo momento hay vinculación entre el emisor y el receptor y el detector es como que no detecta ninguna señal de alarma. Cuando el humo se interpone en el medio, humo o polvo, si fuera un ambiente sucio, eso hace y hace que el receptor lo deje de recibir. Y en ese caso se elimina o se puede anular en algún momento esa vinculación entre el emisor y el receptor, y es cuando se da o se produce la señal de alarma y da el aviso a la central, digamos, de un detector de este tipo. El siguiente que habíamos visto, los detectores de calor, son adecuados para fuegos de sustancias que eleven rápidamente su temperatura cuando se están quemando, digamos. Y yo le había mostrado, le había dicho, hay dos elementos. Estaba el térmico, decía primero, y el termo velocimétrico, o detector de calor estático y detector de calor velocimétrico. El de calor estático, yo le decía, llega hasta una cierta temperatura para el cual está tabulado, digamos, y se activa, digamos, cuando la temperatura del ambiente excede un determinado valor prefijado. En cambio, el de calor termovelocimétrico o de calor velocimétrico, además de estar prefijado para un valor, digamos, de temperatura, se activa o se puede activar cuando existe un rápido incremento de la temperatura ambiente, superior a 10 grados centígrados por minuto. Sería ese gradiente o rango de temperatura que una vez que se cumple, el detector se activaría, digamos, se debería activar. Y después último teníamos los detectores de calor, que podían ser mecánicos o pueden ser electrónicos. Los mecánicos pueden ser de fusible, de bulbo, de bimetal, que cuando detectan, digamos, un determinado tipo de calor en el ambiente, accionan o ese elemento fusible o pegan o despegan un bimetal, depende de cómo funcionan, y dan esa señal de alarma, digamos, a la central. Y los electrónicos, dice de cable lineal o de termistancia simple o combinada. Termistancia se denomina a una resistencia que varía, digamos, resistencia variable, pero que varía su valor con la variación de temperatura. Entonces, esos tipos de detectores o formas de detectar son los que están incluidos en estos detectores de calor y son los que actúan determinando, digamos, la cantidad de calor en el lugar donde se está produciendo el incendio.
y dando la señal de alarma cuando esto ocurre. Generalmente esos detectores de calor se instalan en sala de máquinas, de ascensores, sala de máquinas o lugares donde estén motores en funcionamiento, digamos, donde por cualquier desperfecto o elemento que se produzca o siniestro que se produzca, se produce un elevado aumento del calor, digamos, de ese ambiente. Y porque generalmente son lugares que pueden llegar a estar cerrados sin la presencia de una persona que esté trabajando específicamente en el lugar. Entonces, al estar cerrado, no hay circulación de viento y demás, el calor va a aumentar rápidamente. Por ahí la llama sea más contenida porque no tengo, digamos, el aporte de oxígeno, pero sí el aumento del calor sea más rápido, digamos. Entonces, esos detectores son más idóneos para utilizar en esos lugares. Otro tipo de detectores que combinan, digamos, el mismo principio de detección, pero funcionan en forma de apare, por ejemplo, como en este caso, detectores de humo por barrera de rayos infrarrojos. Digamos que cumple el mismo principio de funcionamiento que el detector de humo óptico. La diferencia es que esto lo pongo en un lugar relativamente acotado, tampoco pueden estar muy separados el emisor y el detector y el receptor, que cuando se interpone humo entre los dos, dan la señal de alarma o avisan, digamos, a la central de la cual estén conectados. También responden solo a humos visibles, como eran los detectores ópticos, no le afectan las corrientes de aire, son resistentes al polvo y suciedades y pueden trabajar a gran altura, digamos, o sea, hasta altura de 25 metros. Y bueno, y la cobertura de hasta 15 por 100 metros, digamos, es decir, en un galpón industrial, un establecimiento industrial podrían ser utilizados. Los detectores de llamas son adecuados para detectar las radiaciones emitidas por el fuego, digamos, y se los llama así porque justamente se ubican, digamos, en las partes del espectro visible o en los extremos del espectro visible. En cualquiera de los dos extremos son los más apropiados para detectar ese tipo de energía, digamos, derivada del fuego. Se utilizan o se localizan puntualmente en la zona o equipo a proteger, y la selección del tipo de detector se realiza atendiendo a las características de la radiación del fuego, o sea, la longitud de onda. ¿Y de qué va a depender, digamos, la longitud de onda del fuego que se produzca? Y bueno, del tipo de combustible que va a quemarse en ese lugar. Este tipo de detectores generalmente se puede utilizar o se lo utiliza en comercios, cocinas, lugares donde se trabaje con horno y, digamos, fuego para cocinar, donde se pueda producir fuego rápidamente por el uso de, ya sea de gas o de algún tipo de combustible para cocinar. Y bueno, y los detectores por aspiración, generalmente ahí le muestra una forma en cómo funciona todo el sistema. Tiene la cámara de detección, un filtro. La cámara de detección, digamos, es la que da la señal de alarma una vez que los puntos de donde se aspiran por esta boquilla, se aspira permanentemente, se está aspirando el aire de un ambiente y pasa a través de un filtro de partículas, que lo que me hacen es filtrar en el caso de que lo que yo estoy aspirando solo sea un aire con suciedad o polvo, y solo deja pasar cuando el aire realmente tiene componentes de humo que pueden ser los derivados de un fuego. La cámara de detección lo analiza y da la señal de alarma en el caso que
sea necesario o que corresponda. Yo les decía también, hay elementos iniciadores que podían ser accionados en forma manual. Bueno, son estos los pulsadores de alarma manual que ustedes van a ver o pueden ver en cualquier edificio de departamento que cuente con un sistema de detección de alarma, o en una industria también que cuente con un sistema de alarma contra incendios. En algunos lugares o edificios de oficina también tengan sistema de alarma de protección. Sobre todo, generalmente estos tienen que estar en un lugar bien visible, son perfectamente identificados y sirven para dar la alarma, como su nombre le dice, en forma manual, mediante la rotura de un pequeño vidrio que tienen acá adelante, y se pulsa ese botón que está ahí. Tiene la característica que una vez que se rompe este elemento, un vidrio que hay adelante, vidrio o es un plástico tipo acrílico, ya no se lo puede, digamos, anular, digamos, o disponer. O sea que, como chiste, sería generar un problema, digamos, porque va a dar, si uno va y rompe y pulsa, va a dar una señal de alarma y no va, esa señal tiene que ir a ser repuesta desde ese mismo del pulsador, digamos, y tienen que o anularlo o reemplazar ese acrílico que se rompió para que el detector deje de avisar esa señal. Y se utiliza obviamente cuando hay una persona que puede detectar de forma rápida un incendio y da el aviso a la central de alarma de que se produjo ese incendio. Y la señal de alarma, en base a la señal que reciba, será cómo actuará en consecuencia. Los pulsadores son adecuados como primera información de alarma en áreas de un edificio con presencia permanente de personas. Y la activación es posterior a la activación de cualquier detector que haya, digamos, en ese mismo lugar, digamos. Y su pulsado o que alguien vaya y lo pulse se interpreta como que es la confirmación de la alarma del detector que actuó principalmente en un primer momento. Porque puede ocurrir que sea un ambiente sucio donde haya un detector óptico que por falsa alarma da una señal de alarma, y en ese caso seguramente los empleados de ese edificio irán a ese lugar a verificar cuál es el inconveniente. Si tuvieran, digamos, después de esa señal de alarma, la señal de un pulsador que fue accionado, eso le serviría como confirmación de que el incendio es real, digamos. En cambio, si solo se dispara un detector, ya habría que ir a cuál es el inconveniente antes de dar la señal de alarma general, digamos. Hasta anterior eran elementos iniciadores, digamos, era uno de los 3 elementos que conforman un sistema de detección de alarma contra incendio. Otro de los elementos son, otra de la parte, digamos, claramente identificada son los sistemas o elementos anunciadores, que son los encargados de dar el alerta a las personas que puedan estar en ese lugar, o también principalmente dan el alerta a las personas que se encargan de la seguridad, digamos, del establecimiento o de la protección del establecimiento, que son los que van a dar en realidad la alarma final para, en el caso que sea necesario, evacuar, digamos, o abandonar el lugar donde se está produciendo. ¿Por qué? Porque generalmente el aviso o el anuncio se debería hacer en 2 etapas o niveles, digamos. Uno a nivel de los operadores o los encargados de la seguridad, que son los que van a estar supervisando permanentemente el estado del sistema.
Si ellos reciben una primera alarma de un detector, yo les decía, tendrían que ir a verificar al lugar donde se disparó la alarma, a ver realmente cuál es la situación. Supónganse que sea una situación real y bueno, ya recurrirán a los elementos, digamos, para tratar de extinguir, sofocar o eliminar esa situación de alarma que se generó, suponiendo que haya sido un elemento que se prendió fuego, tratar de sofocarlo rápidamente en el primer momento o estadio del incendio. Y un segundo nivel, que es cuando van y si ya el siniestro ya se declaró, tienen que dar esa gente o esos operadores o encargados de la seguridad, son los que dan la alarma, digamos, general para que las personas que puedan estar en ese lugar de establecimiento, que no forman parte de esa brigada o grupo de seguridad del establecimiento, evacúen en condiciones seguras, mediante las vías de evacuación con las que debería contar el edificio, perfectamente iluminadas, etc. Todo esto, digamos, es en teoría, porque, bueno, uno nunca sabe cómo reaccionaría todas las personas, reaccionan de manera diferente, pero bueno, todas esas maneras de reaccionar deberían, digamos, tratar de ser contempladas en las eventuales capacitaciones con las que tiene que dotarse, digamos, al personal de seguridad de cada establecimiento para responder ante una determinada emergencia o siniestro, como estuvimos hablando la clase pasada. La capacitación es fundamental. Y otra cosa que es fundamental es contar con como vimos la clase pasada, lo que se llama un plan de evacuación, que es donde uno tiene o trata de tener en cuenta todos los posibles siniestros que se puedan llegar a desatar en un ambiente de trabajo y de qué forma actuar ante la ocurrencia de cada uno. Se forman las brigadas de protección contra incendio, contra siniestro. Cada persona que forma parte de esa brigada tendrá su adecuada función y tarea ante la ocurrencia de un siniestro en particular. Entonces, estos elementos lo que nos hacen es ayudarnos o hacen es ayudarlos a los que se encargan de la protección contra incendio o siniestro en un establecimiento en darme un aviso rápido para tratar de evitar que los daños sean mayores, digamos, tanto materiales como de vidas humanas. Y estos son los elementos anunciadores, son la parte de esa alarma contra incendio que son la parte que me dan esa alarma, digamos, o el aviso. Son los elementos anunciadores o avisadores, digamos. Por ejemplo, las sirenas, por ejemplo, pueden ser elementos con luces visibles, pueden ser, digamos, archivos grabados, de voz grabados, que se salen por un autoparlante en la forma en que deberían actuar las personas ante una eventual emergencia. Son los distintos elementos anunciadores que uno puede, digamos, encontrar en un sistema de alarma contra incendio. Y también hay otros elementos adicionales que se pueden incorporar, por ejemplo, el cerramiento de forma automática de puertas o de algún tipo de carpintería que sea cerrada de forma automática ante ese digamos, aviso de la alarma general para tratar de combatir o actuar contra la eventual emergencia, digamos.
Entonces, volviendo a lo que les decía primero, que había dos niveles de aviso. Uno era para los que se encargaban de la seguridad y el segundo ya era para esos, tenían que avisar a las personas que iban a evacuar o debían evacuar. La anunciación a esos dos grupos de personas debería variar, depende de la alarma que se active. Y los supervisores de ese sistema de alarma deben llegar a ellos, digamos, le debe llegar el mensaje de alarma del sistema, cosa que no le debe llegar a las personas que están eventualmente o circunstancialmente en ese lugar. Eso a las personas que están no les interesa, digamos, en qué estado se encuentra el sistema de alarma. Eso sí le interesa a los que se encargan de la supervisión del sistema. Y son ellos, una vez que detectan la situación de alarma, los que tienen que dar aviso a las personas que estén circunstancialmente en ese lugar. Bueno, acá le da también otro ejemplo de elementos anunciadores. Puede venir, le dice, un tablero pequeño con LEDs para indicación de mensaje y sirenas comunes, hasta sistema de anunciación gráfica en computadores con mensajes sonoros pregrabados para coordinación de evacuación, etc. Entonces, ese es otro de los elementos, digamos, los elementos teníamos los iniciadores, o que eran los detectores básicamente, y los anunciadores, sirena, elementos grabados, computador o lo que sea, o con luces, digamos, indicando la ocurrencia de la situación de alarma. Y el tercer elemento, que es el cerebro, digamos, el sistema, el que interpreta o al cual se conectan todos esos elementos iniciadores y avisadores, la central de alarma, que, digamos, es la parte inteligente y la función de esta es censar todos esos elementos indicadores, o sea, iniciadores, en realidad ahí está mal indicadores, iniciadores, para ver cuál de todos se ha activado, digamos. Y una vez que se detecta la señal de alarma en uno o varios de esos elementos, la función de la central de alarma es activar los mecanismos de anunciación, que son los otros elementos, es decir, la sirena, los mensajes grabados, etcétera, y alertar a las personas que se activó la alarma, digamos, del centro. También, aparte de esa función, que es la función básica y primordial, digamos, tiene otras funciones, pero son funciones más de mantenimiento específico o de automantenimiento que realiza la central en forma autónoma, digamos. Por ejemplo, reporte de fallas, es decir, permanentemente está censando los detectores o los elementos iniciadores, digamos, y ante alguna falla reporta la falla al sistema y da una señal de alarma previa indicando de que algún elemento en particular o zona en particular reporta una falla. Puede ser que se cortó el cable o puede ser de que se activa un detector en forma falsa, etc. Y realiza autotest también, o sea, cada tanto se testea, va testeando la zona y su funcionamiento, tratando de encontrar elementos que puedan fallar. Por eso, esa es otra de las funciones y depende, ahora con el avance de la tecnología, antes se utilizaban, ahora vamos a ver un tipo de central de alarma, ahora ya cada vez son menos, casi no se encuentran, ya con el avance de la tecnología se utilizan alarmas mucho más avanzadas, con mucho más ventaja, digamos, y mucho más de estas características digamos, actividades de administración, debido al avance propio de la tecnología y también a las ventajas que se obtienen con un nuevo sistema, digamos. Se puede clasificar, entonces, las centrales de alarma, el tercer elemento, el cerebro del sistema, digamos, en dos grandes grupos. El sistema de alarma contra incendios convencional, que es, digamos, el que se utilizaba antes, por eso le muestra ahí un nombre prehistórico, digamos, con una rueda de piedra, pero que durante mucho tiempo, digamos,
fueron muy útiles. Además, hay lugares donde todavía se lo siguen utilizando. Un sistema de alarma contra incendio convencional. Ahora vamos a ver en qué consiste. Y lo más actual, digamos, es un sistema analógico direccionable inteligente. Y ahora vamos a ver también en qué consiste, básicamente en qué consiste. Pero son estos dos tipos de la clasificación de los sistemas de alarma que se pueden encontrar actualmente. El convencional es una central de alarma que divide, digamos, o donde uno puede dividir la instalación de su establecimiento por zonas. Es decir, yo trabajo en un edificio de 10 pisos y 2 subsuelos. Entonces, yo, si tengo un sistema de este tipo de alarma convencional, puedo dividir, por ejemplo, cada piso en una zona. Y a cada una de esas zonas se asocia un conjunto de detectores, pulsadores y sirenas, etcétera, es decir, un conjunto de elementos iniciadores y un conjunto de elementos anunciadores, a cada una de esas zonas. Cada zona dispondrá en este sistema convencional de un piloto para indicación de la alarma contra incendio, de la alarma de incendio, y otro piloto, otra luz de aviso para en el caso de que se haya producido una avería en esa zona. Cada zona de detección puede llegar a supervisar hasta 20 detectores en un sistema convencional. Entonces, ahí yo ya tengo una limitación, digamos, con el sistema convencional. Más de 20 detectores por zona no puedo ubicar. Entonces, ahí le dice más o menos 20 detectores pueden distribuirse eficazmente en 1800 metros cuadrados. Entonces, si yo tengo un área mayor a esa que necesito cubrir o proteger, ya voy a tener que hacerlo en dos zonas diferentes, digamos. No voy a poderlo hacer en una sola zona. Lo que me limita es la cantidad de detectores que puedo ubicar por cada zona, digamos. Detectores dice ahí, pero también se refiere a pulsadores o elementos anunciadores, digamos. Cada zona de detección supone una línea de 2 hilos desde la central hasta los detectores, conexión en cadena. Es decir, yo salgo con 2 cables de mi central de alarma y voy pasando, recorriendo, voy hasta la zona, digamos, que voy a proteger y voy pasando por cada uno de los detectores. ¿Sí? Y entro en un detector, salgo, continúo al siguiente, digamos. Todo dice conexión en cadena, es decir, es como que los detectores están conectados en serie, digamos, sería para asimilarlo a un término eléctrico, digamos. Están conectados en serie, todos los detectores, por medio de solo 2 hilos. Obviamente que tienen que tener en cuenta que 2 hilos van a ser lo que me van a traer la señal de alarma, pero como ustedes vieron antes, yo les mostré, tiene que tener una alimentación adicional los detectores. Entonces, es posible que en vez de ser 2 hilos, sean 4 hilos los que tengan que llegar hasta el detector, porque 2 de ellos se utiliza para su alimentación y los otros 2, digamos, para la señal de alarma a la central. Son las que me da la señal de alarma a la central. Los detectores de incendio son diestados, es decir, pueden estar en estado de reposo o de alarma, son de fácil configuración y su mantenimiento son de baja sofisticación, es decir, no hay que ser ningún experto para poder efectuar un mantenimiento a un detector de humo específico para un sistema convencional. Ahí le da la forma de conexión, digamos, esa en cadena que les dice, es, por eso yo le decía, va un hilo, van 2 hilos, llegan hasta el detector, pero uno va entrando y va saliendo en cada detector, pasa a través de una resistencia final de línea
y vuelve otra vez, regresa el otro hilo y también va pasando por cada detector. De esta manera es la manera correcta en que se conectan los detectores en un sistema convencional. Acá le muestra otro tipo de conexión, que es una conexión en serie, supuestamente para asimilarlo a la parte eléctrica, con otra conexión en serie, pero en paralelo con esta. Bueno, de esta manera no se puede conectar o es una forma incorrecta. Lo mismo que de esta manera conectar, como se diría, en paralelo los detectores. Esta es el único tipo de conexión, digamos, habilitada para un sistema de alarma convencional. Estos, bueno, son los detectores en el esquema y esto es una resistencia final de línea. Si no tiene este elemento, o este elemento se quema, se desconecta, lo que sea, ahí es donde me da la señal de falla, digamos, el circuito, y es donde uno tiene que ir a verificar a ver cuál es el problema. Es decir, cuando me da la señal de falla es porque en algún lugar se cortó la conectividad de estos dos hilos. Los sistemas analógicos ofrecen identificación puntual de alarma, pero esa identificación es sonora, digamos, en cada detector. Es decir, no es que yo voy a verlo o poder determinarlo en la central de alarma. Solo lo voy a poder determinar en el lugar, digamos. Por eso dice identificación puntual de alarma. El detector analiza las condiciones de humo o temperatura de la zona protegida y mediante algoritmo ecuaciones realiza, da la señal de alarma. Y acá le muestra, dice, soy el detector iónico, estoy en la habitación 78, pero perfecto. Pero la forma en que tiene uno en la central de alarma solo va a determinar que se activó una determinada zona. Por ejemplo, se activó la zona del piso octavo. Entonces, tiene que ir hasta el piso octavo y uno de esos 20 detectores, posibles 20 detectores que están en esa zona, va a estar emitiendo un sonido audible cada determinado tiempo de segundo, indicando que él fue el que se activó, digamos. Por eso la identificación es puntual, o sea, en ese punto donde se produjo el disparo. Esto es muy común o muy propenso a fallas, estos tipos de detectores y sistemas en ambientes muy sucios, digamos, que es lo que les decía hoy. Entonces, un sistema analógico tiene como ventajas la eliminación casi total de falsas alarmas. Esto no lo tomen en cuenta porque acá ya le está dando el sistema como el direccionable sería. No, está bien. Hasta recién veníamos hablando del convencional. El direccionable es el que le llaman sistema analógico o direccionable, sería el más actual. En este caso, este detector son detectores direccionables, por eso ahí le ponía la dirección, estoy en la habitación 78. Ahora le voy a decir básicamente cómo se manejan, pero este sistema, al ser más actual, digamos, tiene ventaja respecto al otro, que elimina esas falsas alarmas. Y la respuesta para ello puede ser más rápida y fiable porque me da, como le decía ahí, que yo le estaba diciendo lo contrario en realidad, la identificación puntual de alarma. Le dice que está en tal habitación, pero este aviso le da en la misma central de alarma, porque estos detectores son mucho más, tienen mucho más tecnología que los anteriores que yo le venía aplicando para un sistema convencional. Estos son que tienen ecuaciones de control más potentes y algoritmos, y así como una computadora tiene una dirección IP, cada uno de estos detectores tiene una dirección determinada que está perfectamente programada o se puede identificar y programar perfectamente en la central de alarma. Entonces,
En el caso de la activación de cualquiera sea de estos detectores de humo que son direccionables, al igual que la central analógica direccionable, por eso es su nombre, pueden ser perfectamente identificados en qué lugar se activó la alarma. De esa manera yo puedo actuar de forma más rápida, puedo tener mayor control sobre los equipos que trato de proteger, el mantenimiento es más eficaz y económico, tiene ecuaciones de control más potentes y la instalación es más sencilla y económica. ¿Por qué es más sencilla y económica? Porque en el caso de estos sistemas analógicos direccionales, que son los más modernos, se hace, digamos, el cableado de los detectores se puede hacer en forma de estrella. Es decir, si ustedes recuerdan, en el otro yo tenía que pasar por cada detector con mi dos cables más la alimentación, digamos. Bueno, en este caso yo puedo alimentar en estrella. ¿Por qué puedo hacerlo? Y porque cada detector tiene su propia dirección, digamos, IP sería en la central de alarma, y no necesito que estén todos conectados en serie. Es decir, yo con este tipo de central puedo detectar puntualmente la situación de alarma en un determinado local. ¿Qué es lo que me permite, digamos, este sistema? Al ser direccionable significa que es bidireccional, digamos, es decir, yo tengo información tanto de la central hacia el detector como del detector hacia la central. Y esa información que circula es permanente, digamos. Y lo que hace es, la central monitorea continuamente a los detectores. Y si detecta rápidamente cuál de ellos se activó por qué motivo, ya da la señal de alarma en forma rápida, digamos. ¿Por qué eso? Porque los detectores también incorporan un potente microprocesador que le da más inteligencia, una cierta inteligencia, digamos, porque también tiene un procesador que lo que hace es, al dotarle mayor inteligencia al detector específicamente, le da la capacidad de decisión al detector. Es decir, por una central analógica, en una central convencional, el detector podía confundir el polvo con una situación de alarma de humo. Estos detectores hacen, digamos, un análisis previo y por eso es que le decía al principio, casi eliminan casi totalmente la falsa alarma. Si fuera una suciedad normal, el detector, al ser este tipo mucho más moderno, tiene la capacidad de saber diferenciar si es un aire con suciedad o sea un humo realmente de un fuego o un incendio que se haya producido. Entonces me da la alarma casi siempre en las situaciones reales de alarma y no falsas alarmas. Obviamente que si bien tiene muchas ventajas respecto al sistema convencional, hay mucha diferencia también en cuanto al costo. Para que tengan una idea, estamos hablando de un detector de humo óptico o iónico para el sistema convencional, que no es este microprocesado ni nada. Podemos hablar de un costo de 1.000 a 1.500 pesos un detector. En el caso de estos, estamos hablando de $50. El precio que le dan es de $50. Estamos hablando de arriba de los 5.000 pesos, digamos, el dólar, el precio que está hoy, es 7.000 pesos aproximadamente. Entonces, por detector estamos hablando, o sea, hay mucha diferencia de precios, pero así también son las ventajas de un sistema y otro. Pero a la vez que hay diferencia de precio, también cada vez se consiguen menos los sistemas analógicos, digamos. Ya hoy son muy pocas las empresas que proveen este tipo de sistemas. La mayoría ya proveen un sistema
direccional, analógico direccional, digamos, no los convencionales. Entonces, las características más destacadas de este sistema son, yo puedo ajustar la sensibilidad por cada detector. Es decir, depende del lugar donde lo instale, en un lugar puedo darle mayor, notarlo de mayor sensibilidad, en otros de menos, de acuerdo al tipo de ambiente en el cual el detector esté instalado, digamos. La visualización del valor analógico de cada detector, eso lo puedo hacer en la central de alarma, y eso es una característica destacada o lo considera como ventaja, digamos. De acuerdo al valor analógico que me presenta el detector en la central, yo puedo determinar, si estoy testeándola permanentemente, que puede llegar a darse una situación de alarma en alguno de ellos, digamos, si estoy testeando estos valores también. Se pueden compensar por suciedad, es decir, obviamente que de acuerdo al lugar donde se encuentren puede presentarse suciedad ambiente, pero la ventaja que tienen estos detectores es que, si, como ellos hacen su testeo propio, digamos, y tratan de eliminar la falsa alarma, pueden compensar, ellos mismos compensan esa suciedad que puede estar presente de una determinada manera para que el sistema siga funcionando adecuadamente, de acuerdo a sus parámetros estándar normales, sin que se presenten situaciones de falsa alarma, digamos. Pero es una característica que tienen los detectores usados. El sistema analógico puede rearmarse automáticamente en función prueba. Son particularidades que por ahí el otro sistema no tiene, pero facilidad para el mantenimiento y verificación de la alarma. Obviamente, ese es la principal ventaja o característica destacada, es decir, yo puedo verificar dónde se produjo la alarma en forma precisa, puntual y instantánea y rápida, digamos, donde se haya producido. Cosa que en el otro sistema tenía que ir a la zona que cubría toda esa zona, digamos, que se disparó, y verificar específicamente cuál de los detectores de esa zona son los que se accionaron, digamos. Además de detectores, el sistema analógico, o sea, este más actual, puede controlarse mediante módulos de entrada, con condensadores manuales de alarma y extinción, detectores de flujo, pesostatos. Son todas cosas adicionales que se pueden incorporar y que viene preparado este sistema para incorporarlo en el caso que uno necesite. Por ejemplo, yo le he mencionado hoy señales de estado de puertas y puertas cortafuegos. Todo va a depender del grado de tecnología que yo necesite en mi protección contra incendio, y obviamente que eso también va a estar relacionado con el tipo de elemento material que se va a quemar o que yo quiero proteger, digamos. Si yo tengo en dos sectores, digamos, de incendio. Un sector de incendio es un lugar en una determinada superficie, separado por paredes y puertas, digamos, donde el incendio se puede desarrollar. Si yo en un sector de incendio adyacente a otro tengo materiales que puedan quemarse, pero de distintas características, en un lugar materiales muy combustibles, en otro no tanto, y bueno, por ahí los materiales costosos, póngale, yo pueda llegar a necesitar este tipo de puertas o con puertas cortafuegos que accionen o se acuden de forma automática en el caso que se produzca, para separar herméticamente o aislar el fuego de un área de incendio a otra, digamos. A lo que va en esta filmina les indica determinadas características que también pueden manejar la central o mediante un sistema analógico. Que todo eso lo puede hacer porque obviamente es un sistema inteligente y tiene formas para accionar estos elementos, digamos, anunciadores, o estos tipos de elementos anunciadores.
Cualquier contacto eléctrico que cambie de estado de abierto a cerrado se puede integrar al sistema. Es decir, cualquiera que le esté indicando una situación de alarma, de acuerdo a cuál sea esta, digamos. Por ejemplo, le dice los gases o detectores de 4 a 20 mA, por ejemplo, los gases. Son detectores de gases, digamos, que varían esa corriente de circulación y el rango de variación puede estar en ese rango. Son unos ejemplos. En el mismo lazo de comunicaciones o de los elementos anunciadores, se pueden instalar módulos de salida para activación mediante parlante, megafonía, activación de sirena, cierre de puerta y confirmación del estado de las puertas, actuación de compuertas y confirmación de su estado, control de equipo de extinción. Esto es, en el caso, recuerden en la clase pasada, un sistema fijo de extinción contra incendio, era una serie de cañerías, tanques almacenadores, que podían ser accionados en forma manual o automática. En este caso, se refiere a equipos de extinción que puedan ser accionados en forma automática y puede ser cualquiera sea el agente extintor que yo tenga dentro de esos recipientes, que obviamente me van a proteger mi sector de incendio o de posible incendio en base al tipo de fuego y al tipo de material que se puede llegar a quemar o al tipo de material que yo quiero proteger, digamos, para que no se queme. Es decir, el elemento extintor puede ser cualquiera de los 4 o 5 que vimos, digamos, de acuerdo a cuál sea el tipo de fuego que se va a producir en el celular. Realiza el sistema analógico control de la evacuación de los humos, es decir, manejando extractores, puertas cortafuego, etcétera. Puede hacer parar en forma automática cuando se produce la climatización, que es lo primero que uno debería hacer en un incendio si cuenta con sistemas de inyección y extracción de aire o de climatización. Lo primero que debe hacer o que se aconseja es apagar todos los sistemas de climatización, porque imagínense si se produce un fuego, un incendio en cualquier lugar, cualquier ventilador que yo esté inyectando aire, le estoy agregando, ¿qué cosa? Agregando oxígeno, comburente, le estoy agregando la mezcla. Entonces, estoy avivando el fuego, digamos. Entonces, para evitar eso, lo primero que se debería hacer ante un incendio o el incendio que se inicia, apagar todos los sistemas de climatización y ventilación que puedan estar funcionando en el lugar donde se produce. También este sistema puede comandar maniobras de ascensor, digamos. Es decir, por ejemplo, si está vinculado a los controles de maniobra de los ascensores, la central, una vez que se dispara la alarma, se da esa segunda señal de alarma, digamos, el segundo aviso, puede agarrar y mandar todos los ascensores a la planta baja y mantener a todos los ascensores con la puerta, hasta que obviamente se anule esta. ¿Por qué debería hacer esto? Y porque es lo que se aconseja. No se aconseja ascensores a menos que estén específicamente preparados para ser utilizados durante un incendio. Entonces, lo que se aconseja es llevar todos los ascensores a la planta baja y dejarlos ahí con la puerta abierta. Las personas tendrán que bajar y ahí quedan los ascensores mientras se desarrolla el siniestro. No es conveniente utilizarlo por efecto de justamente lo que decíamos en la clase pasada, el tiraje vertical que se puede producir por el humo, los vapores y los gases tóxicos derivados del fuego. Porque la caja de escalera de los ascensores son o hacen las veces de chimenea, digamos. Hasta ahí es lo que vamos a ver hoy. Les quiero aclarar nomás, la clase que viene era
era de consulta previa para el recuperatorio, pero vamos a dar clase, vamos a terminar con este tema de incendio, una clase que va a dar el ingeniero Afur, así que es obligatoria la asistencia, bueno, obligatoria obviamente para el que quiere estar, va a correr la asistencia me refiero, porque vamos a terminar. Les aconsejo que estén, porque es una clase importante, y ahí van a escuchar y van a aprender el resto de las especificaciones que se necesitan o condiciones que se necesitan para seleccionar para un lugar determinado qué cantidad y tipos de matafuego yo necesito. Una, ustedes ya saben ya, que es la que dice, una de las que dice la ley, que es que cada 200 metros cuadrados yo necesito un matafuego, digamos. Bueno, esa es una, pero no es la única, hay otras. Bueno, esa ya le va a aplicar la clase que viene el ingeniero Afur, así que les aconsejo, traten de estar. Y los que tengan consultas, que vayan a recuperarles, que el viernes, recuerden también que el viernes el recuperatorio para los que no probaron el primer parcial va a ser a partir de las 5 de la tarde. Entonces vamos a empezar más temprano para tratar de terminar en el día y no tener que el sábado, digamos, siguiendo con los parciales. Entonces, creo que había algunos, o si hay algunos que tienen problemas, avísenme con tiempo, entonces ya vamos a tomarles primero. Creo que ya me avisaron algunos, tengo que asentar bien. Tengan en cuenta nomás la clase que viene el miércoles, va a dar el ingeniero Afur, y el que tenga consulta o dudas, la hacemos después de la clase. ¿Estamos? Bueno, hasta el miércoles, si es que. Hasta luego, muchachos. Hasta luego, profesor. Nos vemos, profe. Hola, Alberto, ¿cómo andás? Bien, terminamos de hoy. Sí. Hagamos, ahí en total hay 7 centros ahora en 7 centros, digamos, la guardia se van a distribuir en 7 centros. Aparte de Maipú, 17 de agosto, que es un puesto fijo, acá Don Bosco, y después tenemos en Costanera, Mendoza y la avenida Costanera, ¿viste? ¿Te ubicás? Sí. Hay un centro de distribución. Después la